Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en Al Pan Pan, en el Mostrador.cl, en este martes 20 de junio ya. Mire cómo va pasando el tiempo y además mañana técnicamente comienza el invierno. Bueno, queremos hablar de un tema que ha sacudido, ¿no es cierto?, en las últimas horas al Partido Revolución Democrática, un partido muy importante dentro de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio, por cierto, neurálgico en lo que es la organización política del gobierno. ¿Y por qué? Porque ha habido una situación que se ha generado a partir de informaciones relativas a que el ex seremi de Vivienda de Antofagasta estableció convenios con una fundación sin fines de lucro, Democracia, ahí voy a buscar exactamente, Democracia Viva, así se llama, ¿no es cierto?, que a su vez tiene como representante legal a otro militante de Revolución Democrática, y en fin, se ha producido acá un problema muy complejo, porque todo esto ha sacudido a la diputada Catalina Pérez, que tiene relación con estas dos personas que estoy señalando. El ex seremi fue su jefe asesor en el año 2020, cuando ella estaba, ¿no es cierto?, en la Cámara, y por otro lado, su pareja actualmente es quien representa legalmente a esta fundación. A las 10 de la mañana, la UDI va a pedir una moción de censura a la mesa directiva. Recordemos que Catalina Pérez es segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué va a pasar con esto? Puede llegar a afectar incluso, si se presenta esta censura y se logra votar esta censura, al presidente actual de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es Vlado Mirosevic. Bueno, de todo eso y más queremos conversar con el senador Juan Ignacio Latorre, a quien tenemos solo por audio porque está en una zona que le cuesta conectarse. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Mirna, buenos días. Gracias por el contacto. Ya, pues, oiga, senador, cuénteme primero, ¿tiene que renunciar Catalina Pérez a la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para despejar todos los inconvenientes que este hecho le está generando no solo a su partido, sino que al gobierno? A ver, ayer lo conversábamos y de hecho dimos un punto de prensa ayer en la tarde en la Cámara de Diputados y Catalina decía, mira, uno renuncia cuando uno ha cometido un error o un delito eventualmente, o se está investigando algo que ella directamente cometió. Y eso, claro, amerita dar un paso al costado, pero en este caso, lo que ella plantea, y en el fondo es la versión que nosotros también respaldamos como partido, es que Catalina no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sean su círculo cercano. Y obviamente hay que investigar si hay alguna irregularidad en ese convenio, y nosotros como partido hemos abierto una causa contra ellos en el Tribunal Supremo, y además le hemos pedido a Catalina que vaya a Contraloría, y además hay una investigación en el MIMBU, y estamos abiertos y somos los primeros interesados en que se investigue todo, pero en principio no tenemos ningún antecedente en que Catalina sea la responsable de ese convenio, digamos, ¿no? De la firma de ese convenio, que por lo demás, hasta la información que tenemos hasta el día de hoy, por lo menos lo que nos ha transmitido el Ministerio de Vivienda, igual hay una investigación interna y Contraloría también lo dirá, no hay ninguna irregularidad. De hecho, ayer lo dijo el ministro Montes, no hay ninguna irregularidad, sino que el cuestionamiento es más bien de tipo de descriterio, de prudencia política, si usted quiere, de una arista más bien ética la hora de firmar este convenio. Entonces, claro, en el fondo, ahora, Catalina verá, porque esto fue anoche, ayer en la tarde-noche en la Cámara de Diputados, dimos este punto, esa era la postura de ella. Ahora, hoy día hay conversaciones y eso, yo diría, más que en el gobierno, es algo que tiene que ver la propia Cámara de Diputados, en el fondo. Ella tendría que conversar con sus pares que la apoyaron para que ella sea vicepresidenta, con el oficialismo, ni siquiera solo con nosotros como RD o el Frente Amplio, sino que como oficialismo,
y yo sé que Catalina al final, a ver, ¿cómo se dice? Ella está en función de un bien superior, ¿no? Y si esto finalmente termina por una cuestión como de un juego político que hace la oposición, pone en riesgo la mesa, que igual le quedan 2 semanas. Por eso le digo, es que ahí hay un punto, claro, porque resulta que si esto prospera, si esta moción de censura prospera, esto por reglamento entiendo, afecta a toda la mesa, o sea, no es solo que cae Catalina Pérez, sino que cae la mesa completa, entre ellos ni más ni menos que el presidente Lado Mirosevic. Entonces, si ese es el escenario, desde su punto de vista, ¿debiera ella mejor dar un paso al costado antes de que eso ocurra? yo esa conversación prefiero reservar mi opinión personal, sino que dejarla una deliberación colectiva, por lo menos dentro del oficialismo, y entiendo que están ahí todas las conversaciones con los jefes de bancada, etcétera, porque en el fondo está justamente la mesa es un acuerdo político, administrativo, donde que es colectivo al final, ¿no? Entre varios partidos que terminan diciendo, bueno, vamos a votar por tal y cual integración. Entonces, igual le quedan 2 semanas a esta mesa y por tanto, solo quería hacer el punto que nos parece muy injusto que en el fondo sea Catalina la que tenga que asumir un error, que efectivamente es un error político, un error grave de descriterio, diría yo, de 2 militantes que no previeron esta situación y el flanco que abren. Senador, lo que pasa es que aquí se plantean varias cosas. Lo que pasa es que uno entiende que, por cierto, se tiene que probar si es que acaso ella tuvo o no tuvo relación, ella lo niega, etcétera, pero el punto acá es lo siguiente. Ella es la pareja de ni más ni menos que el representante legal, por lo tanto resulta muy difícil creer que ella no supiera que su pareja había logrado estos convenios por más de 400 millones de pesos con la Seremi de Antofagasta, ¿no es cierto?, cuyo representante ahora ya renunciado, también es militante de Revolución Democrática y además fue su jefe asesor. Entonces es muy, muy raro que esto no se supiera. Entonces por eso le digo que aquí se pone en cuestionamiento la fe pública y en función de eso, obvio que esto también le repercute a ella, senador. No, sí, es inevitable, es difícil como no que no esté vinculada, porque está vinculada porque es su círculo cercano, ella misma lo decía ayer en el punto de prensa, es mi círculo cercano, y por lo mismo, ella no tiene digamos, un doble discurso, ya va a Contraloría, e incluso dijo, si hay una lista penal, de eventual delito, de tráfico de influencia, etcétera, o sea, que me investiguen todos. Nosotros somos los primeros interesados en decir que esto se investigue tanto. Si el convenio es irregular, que al parecer hasta el día de hoy, por la propia información del mismo, insisto, el ministro Montes y la información que nos han dado, no hay nada irregular, sino que es más bien un descriterio justamente por ser un círculo cercano. Pero distinto es atribuirle a Catalina que ella es la gestora del convenio o que ella estuvo más o menos que conectándolos para firmar el convenio. Eso no era ni siquiera necesario, digamos, ¿no? Es como, a mí me pasa como parlamentario en la región que yo puedo tener personas muy conocidas y cercanas a Seremi o gente que trabajó en mi equipo, que está en otros espacios, y es como que yo tenga que estar sabiendo todo lo que hacen. Claro, no, pero es que es distinto en este caso, por eso le digo. Claro, no, pero es que, senador, no es lo mismo que si yo tengo mi pareja con la que converso de todo, uno con la pareja conversa de todo, pues, senador, si no es como que uno dice, oye, de esto no vamos a hablar, o sea, es imposible que Catalina Pérez no supiera que se había logrado este convenio, pero independiente, insisto, del tema legal, porque acá, senador, lo que yo le planteaba, lo que se pone en cuestionamiento es la fe pública, y quería saber cuánto afecta, diría usted, a su partido, tomando en cuenta además que su partido se presenta ante la ciudadanía, al menos en sus orígenes, como un partido que venía a hacer la política de otra manera. No, obviamente es un hecho que nos conmociona internamente y por eso también nosotros tomamos rápidamente ciertas medidas, o sea, el hecho de pedir que salgan de sus cargos actuales de gobierno, que son Seremi y Daniel Andrade, que trabajaba en defensa, como profesional, digamos, no tenía ni un cargo, no de primera línea, pero sí como estaba trabajando en el gobierno, en el Ministerio de Defensa, y abrimos una causa en el Tribunal Supremo y somos de verdad los primeros interesados en que esto se investigue hasta el fondo, si es que hay desvío de fondos públicos. Lo primero que yo he preguntado y lo que más me interesa en primer lugar es que los recursos públicos, porque claro, aparece como un monto muy grande, ¿no?
Y a mí me sorprendió también al inicio, pero como una fundación se adjudica un convenio por 400 millones para trabajar en campamento, y después averiguando, MIMBU tiene estos convenios, esto está en la ley de presupuesto además, pero MIMBU tiene estos convenios como con 10 fundaciones, y los montos incluso son superiores a eso, y lo que me dicen del MIMBU es que son proyectos que se están ejecutando. Y después lo otro que pregunté, bueno, pero a ver, Daniel acá está cobrando algo, él se armó un negocio para sí mismo. No, él no ha presentado ninguna boleta de honorario, etcétera. Ojo, no estoy poniendo las manos al fuego y esto que se investigue al fondo si es que hay o no triangulación de dinero. Pero lo primero que me interesó es sacar de los recursos públicos y que esté todo en regla, etcétera. Pero obviamente conmociona porque no se ve bien y traiciona una confianza de alguna manera, ¿no? Una confianza. Es que por eso le preguntaba, senador, porque como dice el dicho, no escupas al cielo que te puede caer en la cara, y su partido, partiendo por Giorgio Jackson, han sido en ese sentido bien severos con el pasado. O sea, recordemos cuando Giorgio Jackson dijo que ellos tenían, o sea, ustedes, dicen nosotros como partido, ¿no es cierto?, nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió. Después le sacaban a colación a la diputada Catalina Pérez este proyecto de ley antipituto, no más cargos millonarios designados a dedo entre socios y familia, y de repente de alguna manera su partido se ve metido en un tremendo tema, como usted señala, que lesiona las confianzas, la fe pública. Entonces, qué fuerte, ¿no? Cuando se predica y a veces lo que se practica no va necesariamente de la mano, ¿no? A ver, nosotros seguimos buscando, porque esta es una búsqueda permanente, los más altos estándares en términos éticos y políticos, y de hecho está dentro de nuestros principios la probidad y la transparencia, y es algo que internamente, constantemente estamos buscando implementar. El punto es que en un partido donde además crece de manera importante, tiene gente metida en distintos ámbitos, en municipios, en gobierno central, regional, etcétera, parlamentarios, no estás exento de que ocurran este tipo de situaciones, o incluso eventualmente delitos, ¿no? Claro. El tema es cómo reaccionas ante ello. Y la diferencia muchas veces, lo que hemos visto en otros partidos o anteriormente, es que en los partidos hay una dinámica como de defensa corporativa, ¿no? No sé si usted lo ha visto ahora a raíz del caso Mellado, por ejemplo, cómo aparece mucho, no, mira, bueno, fue un error, cuando, a ver, si hay un eventual delito, que se investigue todo. Como entrar a justificar, o bien el silencio, ¿no? Y tratar de esconder y no dar la cara y meter esto debajo de la alfombra. Nosotros decimos, ningún partido está exento, nosotros tampoco estamos exentos de que existan dinámicas de este tipo, porque estamos hablando de poder, de recursos públicos, de dinero, etcétera. La pregunta es cómo reaccionas. Y nosotros en muy poco tiempo, y han sido decisiones colectivas, no personales mías como presidente de partido, sino que con la directiva promovimos la salida del Ceremi, promovimos la salida de Daniel Andrade de Defensa, metimos una causa inmediatamente al Tribunal Supremo, pero sabemos que eso no es suficiente, sino que además que vaya un tercero imparcial, Contraloría, además MIMBU, y usted todo, senador, que se investigue todo. Exacto. ¿Y usted cómo queda con esto? ¿Qué sensación tiene? ¿Qué le produce el episodio en lo personal? No, obviamente malestar, rabia, es muy desagradable. Creo que además políticamente también me molesta y lo dije ayer en punto de prensa, es como darle en bandeja a la derecha justamente todo este discurso del empate, digamos, ¿no? Justo cuando estábamos en una semana donde Torrealba entró en prisión preventiva por graves casos de corrupción, de financiamiento ilegal de la política, de fraude al fisco, etcétera, donde ahí sí, al parecer se estaban robando plata, digamos, ¿no? Fondos públicos, y la derecha es como que le das en bandeja un argumento para el empate, porque claro, el titular es pololo de la diputada se adjudica millonario convenio, ¿no? Y es como que el pololo se está metiendo la plata al bolsillo. Ya, pero entonces hay ahí, claro, y hay ahí, senador, algo de amateurismo, que es lo que siempre se le cuestiona al actual gobierno, ¿no es cierto?, de la falta de, o sea, porque evidentemente que
si una persona tiene la mínima experiencia política, sabe que esto puede salpicar, o sea, partiendo porque le va a salpicar a la propia diputada, pero sobre todo le afecta al propio gobierno. Imagínese usted esta triangulación entre militantes RD. Por eso le pregunto, o sea, ¿hay algo también de aquello que es lo que tanto se le cuestiona al actual gobierno? Yo creo que un descriterio político, descriterio completo, y un error en ese sentido, un error político grave. Ahora, esto lo pueden cometer gente con mucha experiencia, con 5 gobiernos en el cuerpo, y de hecho es muy común esta lógica de fundaciones, consultoría, empresas que licitan con el Estado. O sea, si usted mapea un poco en ministerio, y esto en distintos gobiernos, como los fondos públicos que se adjudican cercanos a, etcétera, eso está ahí, digamos, y lo comete gente con mucha experiencia y gente con poca experiencia política. O sea, me parece que acá más bien hay un descriterio que no tiene que ver con ser joven o viejo, o cuánta experiencia, o si eres muy senior o amateur en política, sino que creo que esto lamentablemente es muy común en la gente que se mete en política del descriterio, el decir, el no ver las consecuencias de los actos, de cómo esto puede salpicar a un gobierno, exacto, puede salpicar a un partido, etcétera. Senador, cambiemos de tema, lo quiero llevar a lo que está pasando en términos de esta propuesta, esta idea que se va asentando en el Frente Amplio respecto de crear una sola organización política, un solo partido. Ayer la alcaldesa de Ñuñoa, Emiliana Ríos, también planteaba que la fusión del Frente Amplio es muy importante de cara a las municipales. Llegar divididos sería una pérdida, y quiero saber si usted ve factible formar un solo gran partido llamado Frente Amplio, como se quiera llamar. A ver, yo lo dije públicamente antes de asumir la presidencia del partido. De hecho, me hicieron una entrevista y antes de que asumiera la presidencia estábamos todavía como en campaña interna, y generó harto ruido y harto debate, no solo en mi partido, sino que en el Frente Amplio. Dije que yo creo que había que caminar en esa dirección, no para hacerlo de manera inmediata. Siempre dije que esto es un proceso que hay que construir, no puede ser una decisión que se haga por arriba, digamos, de las cúpulas o las directivas y punto, se firma la fusión, sino que tiene que haber un proceso con las bases militantes, respetando los procesos democráticos y orgánicos de los distintos partidos. En este caso son 3 partidos legales, más otros movimientos más pequeños que no tienen la condición de estatus legal de partido, pero son parte del Frente Amplio. Y ese proceso hay que diseñarlo y construirlo con las bases, o sea, que haya una deliberación primero del sentido de este proyecto político, efectivamente cuáles son hoy día las cosas que nos unen, cuáles son las que nos diferencian, si es que hay grandes diferencias, y luego también hay una serie de aspectos orgánicos, legales, administrativos que también hay que cumplir. Por tanto, no es un proceso que se puede hacer a la rápida, de la noche a la mañana y por arriba, ¿no? Eso lo dije en mi entrevista hace un año atrás, un poquito más. Pero en principio, ¿a usted la idea le seduce o le produce más suspicacias o aprensiones? No, yo insisto, lo dije públicamente, y me presenté así ante mi partido para ser presidente de partido. Dije, yo creo que tenemos que caminar en esa dirección, pero no es una decisión que pueda tomar yo como presidente, o solo la directiva, o incluso solo porque lo diga el presidente Boric, que es fundador del Frente Amplio y militante de uno de los partidos, que diga hay que hacer esto se hace. El punto es que hay que construir ese consenso, por decirlo así, con las bases, y son al final las bases las que tienen que, en un eventual plebiscito de término de proceso de resultados, son las que tienen que decir sí a la fusión y no a la fusión, y hay que ver una serie de aspectos legales, administrativos, etcétera. Entonces, exacto, ahora, es que cuando tenga que ser para las municipales o no, o para las parlamentarias, eso lo dirá el tiempo y lo dirá el mismo proceso si es que alcanzamos pero yo creo que hay que caminar en esa dirección, sin duda alguna. No, y además pensando en cómo le fue al propio Partido Republicano, que sin alianza alguna, y mire usted cómo está hoy día, con 22 consejeros, o sea, es un caso a tomar muy en cuenta, ¿no? A analizar el proceso Partido Republicano sin alianza y con un empoderamiento impresionante. Quiero preguntarle, senador, por otro tema que ayer conversando con el senador Manuel José Osandón, que particularmente a sectores de derecha le causó, yo no sé si la palabra correcta es preocupación o confusión,
Pero cuando el presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, se presenta en este aniversario de Convergencia Social, su partido, y dice, la rebeldía puede ser parte del gobierno también, es parte de la esencia de ser militante de izquierda. Saltaron un montón de opiniones, entre ellas la del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que dijo, aquí parece que hay discursos que son solo táctica. Varios sectores cuestionaron, pero ¿qué quiso decir desde su punto de vista el presidente Gabriel Boric? A ver, es difícil, no quiero ser vocero ni mucho menos de... No, pero es para entender el concepto de rebeldía, pero el concepto de rebeldía, que... Sí, eso es algo que a ver, nosotros siempre lo discutimos, esta generación, más allá de lo etario, de la edad, pero esta nueva generación política que nace en el siglo XXI, porque estos son movimientos y partidos que nos formamos en pleno siglo XXI y al calor de movimientos sociales, o sea, movimiento estudiantil, movimiento feminista, ecologista, etcétera, y fueron convergiendo y confluyendo en primero movimientos sociales con incidencia política y luego derechamente movimientos y partidos que entran a disputar la institucionalidad política. Y siempre hemos tenido la reflexión de que no nos olvidemos de dónde venimos en el sentido de la necesaria, y por eso ahí el concepto de rebeldía es rebelarse frente a un orden social injusto, rebelarse frente al status quo que no quiere que nada cambie, en un país particularmente desigual como Chile, injusto en la distribución de la riqueza, donde tenemos tremendos desafíos en materia de derechos sociales, donde tenemos tremendos desafíos en materia de Perdón, que lo interrumpa. Es que probablemente este sector lo que teme es que detrás de esa palabra esté implícita, ¿no? La rebeldía al estilo modo 18 de octubre. No, yo entiendo el temor de la derecha y esa como caricatura, como que nosotros estábamos alentando la violencia el 18 de octubre o siendo casi que los promotores de la revuelta popular. Obviamente salimos a la calle y fuimos parte también de la gente que salió el 1.000.000 de personas el 25 de octubre del 2019, que hoy día como que cuando se habla del octubrismo se olvida que hubo una marcha de 1.000.000 de personas donde el propio Piñera dijo he escuchado a la gente y hay que hacer cambios, digamos, ¿no? Y muchos empresarios, no sé si usted se acuerda, Mirna, y usted misma entrevistaba a grandes empresarios, líderes del mundo económico chileno, que decían, sí, Chile tiene que transitar hacia un modelo socialdemócrata, lo decían públicamente, ¿no? Y hay que subir impuestos, y hay que garantizar la salud, la pensión, hablaron de compartir los privilegios, entre otras cosas, de compartir los privilegios, y parece que hoy día se les olvidó todo aquello, como si las causas que llevaron a la revuelta popular se hayan disipado, digamos, ¿no? Con la pandemia y etcétera, y bueno, y además con los resultados electorales del Partido Republicano, como el péndulo que se mueve hacia el conservadurismo y una ultraderecha. Pero mi impresión, y por eso volviendo al tema de la rebeldía, nosotros queremos hacer los cambios por la vía democrática, por la vía institucional, por eso formamos partidos políticos, disputamos elecciones, estamos en la institucionalidad, estamos gobernando, pero no para mantener el status quo, sino para transformar. Tenemos un horizonte de transformaciones, y eso también lo dijo el presidente ahí. Nuestra propuesta, nuestra oferta a Chile es de cambios estructurales. Ahora, eso requiere construir mayorías, requiere condiciones, requiere diálogo, etcétera, todo aquello, pero a eso nos referimos, con una rebeldía política propia de partidos de izquierda. Por lo demás, la izquierda se formó en el mundo para luchar contra las injusticias sociales, digamos. Pero espéreme, pero sáqueme una duda. Sí, sáqueme una duda, pero ¿se puede ser rebelde cuando no se tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso? No, por eso el mismo presidente incluso en ese discurso dijo, yo no me conformo con el 38%, lo dijo explícitamente, con el 38% del plebiscito del 4 de septiembre, o siendo minoría o teniendo una alianza de gobierno que no tiene mayoría. O no más del 30% en cuanto a aprobación de su gobierno. Bueno, sí, claro, las encuestas, algunas, claro. Es que la encuesta una semana es 30, la otra semana es 35, la otra semana es 20 y tanto, o sea, bueno, eso ya, dejo un poquito de lado las encuestas, pero al final la mejor encuesta son las urnas, digamos, y el resultado es que hoy día más o menos esta alianza de gobierno tiene un 38, 39% incluso si uno suma las dos listas de la última elección, ¿no? Del 7 de mayo. Claro. Pero no basta para hacer los cambios. Ahora,
eso implica que entonces te tienes que aburguesar, que te tienes que conformar con el status quo y simplemente administrarlo, o empujar y generar las condiciones para hacer cambios siendo minoría. Por ejemplo, como lo hemos hecho con royalty minero, con el salario mínimo a 500.000 pesos, con las 40 horas laborales, y vamos a insistir con un pacto tributario, con pensiones, etcétera. O sea, vamos a empujar los cambios. Y eso implica una actitud de rebeldía. Porque lo otro es acomodarse y decir, bueno, me quedo para administrar lo que hay y punto. Claro, ya que lo menciona, pacto fiscal, ¿qué va a pasar con aquello? Porque se señalaba que con las palabras del ministro Marcel, cuando dijo que por lo menos vía impuestos no estaba financiado, o sea, que se había legislado por la PGU, la pensión garantizada universal, pero que no se había asegurado el financiamiento, y esto generó una serie de reacciones al punto que algunos ya están diciendo que esto, digamos, corta las negociaciones respecto de poder avanzar en este pacto fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted está metido justamente en la Cámara del Congreso que va a ver esto. Sí, a ver, primero explicar brevemente, es bien complejo y técnico el tema de la PGU. A nosotros nos tocó legislarlo en enero del 2022, allá saliendo Piñera del gobierno, y al final de enero, y fue una legislación bien a la rápida, y Piñera ahí metió que el financiamiento iba a ser vía exenciones tributarias. Para que la gente que nos está siguiendo el programa, las exenciones son, digamos, exenciones injustificadas, digamos, o sea, impuestos que se deberían cobrar, pero que por distintos motivos en el pasado se dejaron fuera y no se cobran. Y de esa manera, eliminando algunas exenciones, se iba a financiar la PGU más un aporte del fondo de reserva del sistema de pensiones, y también con la ley de presupuesto. Entonces, lo que se aseguró con la PGU en ese momento es un financiamiento como de mediano plazo. Eso es lo que dejó aprobado Piñera, el gobierno de Piñera. Obviamente el Parlamento votamos a favor, pero sabiendo, y esto lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, esta ley, si bien tiene financiamiento como para unos años, no tiene financiamiento permanente, porque es un gasto permanente y deberías respaldarlo con ingresos permanentes. Eso respecto a la PGU de Piñera, digamos. ¿Y cuál es el desafío nuestro? ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros? Que la pensión garantizada universal sea base y además universal, o sea, llegue a más gente de la que llega hoy día, y sea el monto piso de dignidad de 250.000 pesos. Y eso cuesta más de 3.500 millones de dólares. Y ahí la pregunta es, ¿de dónde se obtienen esos recursos? En nuestra opinión, se requiere un pacto tributario para llegar a recursos permanentes y no cargarle la mano, como dijo por ahí Jimena Rincón, a las clases medias, vía IVA, por ejemplo, aumentando el IVA, o los mismos sectores populares, o aumentando la renta de la gente que hoy día gana poco, en el fondo entre menos de 1 millón de pesos. No, acá lo que se requiere es que quienes más tenemos en la sociedad aportemos más. Y hay distintos mecanismos para llegar a aquello. Entonces la pregunta es si los mismos que decían hace un tiempo que había que hacer cambios, que había que compartir los privilegios, donde en Chile se han aumentado las desigualdades, la pregunta es si no quieren tocar, la derecha me refiero, no quiere tocar los intereses de los que más tienen para financiar algo que para nosotros es un derecho social y es un piso de dignidad que cuesta más de 3.500 millones de dólares, una pensión garantizada universal de 250.000 pesos, entonces bueno, díganlo claramente que no quieren aquello, pero díganselo a la gente, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el argumento, senador, es que no es, o sea, el argumento entre varios, por cierto, es que lamentablemente el momento económico que vive el país hace que no sea en absoluto el momento para una reforma tributaria. Eso es lo que se viene, digamos, señalando de manera consistente por parte de expertos y de políticos, ¿no es cierto?, del sector. Es que, claro, ahí para economistas hay distintas opiniones, porque el FMI dice otra cosa. El FMI, la OCDE, organismos internacionales en materia económica, a las cuales Chile respeta y normalmente sigue sus recomendaciones, dice otra cosa. Dice, acá Chile necesita un pacto tributario moderno, por cierto, claro, pero que permita financiar de manera permanente las necesidades sociales postergadas por mucho tiempo en nuestro país, claro, si las cuales se pensiones. Claro,
Es que ese es el tema. Pero, senador, como se nos va acabando el tiempo, quiero una última pregunta. Yo sé que usted, en tanto senador, para efectos de una acusación constitucional, actúa como juez, pero quiero preguntarle en términos muy genéricos respecto de la acusación constitucional que se pretende presentar, o sea, que se pretende que tenga curso, ¿no es cierto?, en el Congreso contra el ministro Ávila. Porque ayer, fíjese usted, Ignacio Briones, quiero decir, el ex ministro de Hacienda, recordaba cuántas acusaciones constitucionales presentó la antigua oposición, hoy el oficialismo, contra el presidente Sebastián Piñera, y él hacía una mención respecto de cuánto lesionó eso, ¿no? Ese instrumento legítimo que tiene el Parlamento, pero cuánto lesionó a la democracia. Entonces, ¿usted no cree que aquí hay una vuelta de mano de alguna manera? Sí, yo creo que puede haber una vuelta de mano, sin duda alguna, y también, al parecer, lo que se ha comentado, y por ciertas declaraciones que han habido en prensa de parlamentarios de derecha en la Cámara, como cierto sesgo homofóbico o esta también sesgo Ellos lo niegan, conservador. eso se niega, ellos lo niegan absolutamente que tenga que ver con la orientación sexual del ministro. Sí, claro, no está en los capítulos del fundamento de la acusación. Sería muy ridículo ponerlo, ¿no? Pero muchas veces una cosa es lo que se escribe como fundamento y otra vez la motivación política, ¿no? A Yasna Proboste le pasó, siendo ministra, se la acusaba de una serie de cosas que la opinión de todos los expertos no tenía fundamento, pero la motivación política era hacerle un daño en ese momento a ese gobierno y a esa o lo que pasó con claro, pero Harald Bayer. Con Harald Bayer, exactamente. Por eso le pregunto, porque de alguna manera también su sector, independiente que usted no estuviera en el Congreso, también su sector ha tenido ahí un rol bien fuerte, bien preponderante en esa seguidilla de utilizaciones de un instrumento, insisto, legítimo, pero que se puede deslegitimar cuando se ocupa de estajo para, en el fondo, golpear al gobierno de turno, ¿no? No, de hecho, yo estaba en el Congreso, estaba en el Senado en el periodo pasado. Sí, estaba en el Senado, fui oposición. Me refería a los años de atrás que estaba pensando en Harald Bayer y de Yasna Proboste. Y mi sector, y esa es una autocrítica que hemos hecho, y también una crítica que yo hice en su momento en abusar de una herramienta que es la acusación constitucional, porque tú tienes otras herramientas también de fiscalización, las comisiones investigadoras, las interpelaciones, etcétera. Pero bueno, entonces usted asume que también se les pasó la mano en ese sentido, digo. Me refiero a que los diputados de nuestro sector, porque además esto se requiere construir mayorías de todo el oficialismo, en el fondo esto no fue solo el Frente Amplio, fue todo en ese momento la oposición, que presentó muchísimas acusaciones constitucionales, y la gran mayoría de ellas se perdieron en la propia Cámara, no prosperaron ni llegaron al Senado. O sea, a mí como senador me tocó votar por dos, una por Chadwick, que yo creo que sí tenía mérito por el contexto que vivía Chile de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, había que asumir responsabilidades políticas en aquello, y Chadwick era el ministro del Interior, y la otra de un intendente de la región metropolitana que tampoco prosperó en el Senado, pero todo el resto se perdieron en la Cámara. Y una jueza que presentó Lonton en ese momento, el diputado de una jueza por un caso en Villa Alemana de una niña que, en el fondo, de una persona que salió de la cárcel por beneficios carcelarios, digamos, que terminó matando a una niñita en Villa Alemana. Eso la presentó Lonton, pasó en la Cámara y en el Senado se cayó, también por falta de mérito. Entonces, efectivamente, en el periodo pasado se presentaron muchísimas acusaciones constitucionales, la gran mayoría de ellas no prosperó, y es una herramienta que es legítima de fiscalización, pero que a veces tiene un motivo político, simplemente de hacer un punto político o golpear al gobierno de turno, pero la mayoría de ellas no tiene fundamento, no prospera, etc. Entonces, mi impresión es que esto puede ocurrir lo mismo. Ahora, insisto, acá puede haber una acusación sin fundamento, aunque tenga 7 capítulos y se pueda responder adecuadamente a los 7 capítulos, pero hay una motivación política de golpear al ministro por ser homosexual, por tener una agenda de género, etcétera, o por golpear al gobierno simplemente y prosperar. O sea, esto va en otra racionalidad, digamos, ¿no? En un juego político al final. Ya, senador Juan Ignacio Latorre, lo dejo entonces. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Que tenga buen día. Gracias, Mirna. Buen día igualmente. Chao, chao. Gracias.
Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita, gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. En julio se va a registrar una nueva alza en los valores del TAC y de los peajes de autopistas a nivel nacional y también urbano. Vamos a estar hablando de aquello al regreso de este corte comercial. En instantes, una nueva entrevista en Al